García Belaúnde. Un comentario que ha hecho el colega Donaire. Le agradezco sus expresiones. A veces no tan santas, digamos. A ver, presidente, yo creo que la lista de héroes falsos o falsos héroes es conocida, bastante conocida. Bastante conocida. Yo fui protagonista de una de las últimas cosas que se hizo, por ejemplo, por intereses políticos o personales o económicos. Yo recuerdo, por ejemplo, que una vez sentado en mi casa viendo televisión, vi que trasladaban los restos de un héroe naval de la Guerra del Pacífico, Leopoldo Sánchez Calderón, a la cripta de los héroes. Y dije, ¿qué cosa? Pero yo que he leído la historia, nunca me había enterado de este señor que lo era. Entonces empecé a investigar a Leopoldo Sánchez Calderón y me di cuenta que había muerto de un resfriado 10 años después de la guerra, con santos óleos, con su mujer presente y sus hijos, y hasta sus nietos presentes, de 10 años después de la guerra, que era un marino distinguido, capitán de navío, que había sido capitán del Talismán y que había llevado pertrechos de guerra de Panamá al Callao. Pero no había disparado un solo tiro, porque el Talismán era un buque de carga. No, aunque hubiese querido, no hubiese podido disparar un solo tiro. Pero lo estaban haciendo héroe naval después de más de 100 años de la guerra. Yo dije, ¿qué es esto? Ahí me enteré que el que presidía todo el duelo era nada menos que Luis Alberto Sánchez, el nieto, vicepresidente del Perú. O sea, el vicepresidente del Perú hizo a su abuelo héroe naval. Un hombre muy respetable, pero que no era héroe, pues, no había disparado un solo tiro. Y que después de 120 años, y que había muerto en su cama de resfriado, o sea, que después de 120 años lo hacían héroe. Y eso con un informe de la Marina. ¿De quién? Del ministro de Marina. ¿Cómo se llamaba? Almirante Spark. ¿Cómo es? ¿Esparza o Esparza? William Sparks, ¿no? William Sparks. Era William Sparks. Sí. Era un almirante, fue el último ministro de Marina del primer gobierno de García hasta que se aprobó la ley que creó el Ministerio de Defensa. William Sparks, ¿no? Sparks, sí. Bueno, ahí está, presidente, es un hombre extranjero. Pero en todo caso, entonces, con un informe de él y con un informe del Centro de Altos Estudios Históricos Militares y Marinos, que no tienen ninguna información, porque están vacíos, han sido saqueados todos, ¿no? Entonces, con este informe trasladaron los restos de este señor de una tumba común a la cripta de los héroes, que fue construida en época del presidente Pardo y Barreda, José Pardo y Barreda, con fondos públicos y con unos aportes de algunos ciudadanos ilustres, para que ahí reposen solamente los restos de los héroes que murieron en combate. En combate, no que murieron resfriados. Y a raíz de eso ya todo el mundo quiere entrarse ahí. Todo el mundo quiere entrar en la cripta de los héroes. Y esto es para la guerra de básicamente hasta el año 8 o 9 que se inaugura la cripta, que además la hizo Émile Roberts, que fue un arquitecto francés, que es el mismo arquitecto que hizo el edificio del Palacio Legislativo que nosotros usamos. Entonces, hay que tener coherencias. Y vamos nosotros por Lima y vemos muchas calles de una serie de personajes que no han hecho nada por la patria y que inclusive han sido hasta traidores. No voy a dar nombres para no ofender a su descendiente, presidente, pero le puedo dar nombres. Todos los conozco casi de memoria. Pero en muchos distritos de la ciudad hay calles de personajes y, sin embargo, hay otros personajes importantísimos en Huamachuco, en la batalla de Huamachuco, en la batalla de Tacna, en la batalla de Arica, que no tienen calles. Ninguna. Y hay otros que tienen hasta provincias. Por ejemplo, la provincia de Grosio Prado, que fue una persona importante, que murió en la batalla de Tacna, pero como él hay muchos más, que no tienen distrito, ni provincia, ni nada. Entonces, no es que ponga en cuestión el heroísmo de Grosio ni en absoluto, pero lo que sí quiero decir es que había una selectividad, había una selección, ¿no? Había una selección diferenciada entre unos y otros por influencias políticas o económicas y otros que han dejado de lado. Por ejemplo, Arias Aranjuez es un gran héroe de la batalla de Arica y tiene una calle perdida en Miraflores.
es más grande que muchos de los que tienen calles inmensamente grandes. Raimundo Vivanco es un gran héroe, hijo del general Vivanco, que nació en Guayaquil, pero de madre ecuatoriana, pero que peleó en la guerra y murió. O sea, hay héroes realmente extraordinarios que tienen muy poco recuerdo, casi ninguno, y otros que por tener un abuelo o un nieto o bisnieto, presidente, vicepresidente y ministro o congresista, tienen una serie de calles y avenidas que las avenidas valen más que ellos mismos, es evidente, ¿no? Gracias, congresista Belaunde. Vamos a pasar al orden del día. Primer punto. Breve exposición sobre el desarrollo, prioridades y ampliación del plan de trabajo para el 2018 de la Comisión Especial Multipartidaria conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú. Durante este periodo del receso parlamentario hemos estado trabajando sobre algunos elementos que van a permitir una mayor visibilidad de la Comisión del Bicentenario. Y en ese sentido, los proyectos priorizados y que paso a informar para este año son los siguientes. Obviamente esto puede ser, una vez que esté en manos de ustedes, mejorado, profundizado, etcétera, etcétera. Proyecto Efemérides, con el cual estamos trabajando la primera etapa de la cronología del Bicentenario del Congreso de la República, 1808-1828. Este trabajo va a tener bastante intensidad en su repercusión en redes, para lo cual estamos creando portales específicos. Punto número 2, proyecto Voces del Bicentenario. Este proyecto está dividido en dos partes: personajes del Bicentenario y voces del Bicentenario. En los personajes del Bicentenario se va a producir a una serie de entrevistas, de las cuales se van a grabar los videos respectivos que van a ser colocados en el portal y también van a dar origen a una serie bibliográfica. En lo que es Voces del Bicentenario, vamos a trabajar también con la Pontificia Universidad Católica del Perú, que ya tienen fondos para estos procesos de investigación, de tal forma que podamos tener un trabajo conjunto adecuado. Punto número 3, proyecto de conferencias magistrales. Ya hemos mencionado que el 20 de abril sería la primera conferencia a cargo de Hugo Neira. El tema será las independencias o las diversas emancipaciones. Esto durará aproximadamente 2 horas. El punto número 4 es el proyecto de promoción de la investigación, con lo cual se va a poder llenar algunos vacíos históricos que pueden haber, o como señalaban los distinguidos congresistas Víctor Andrés García Belaunde y el general Donaire, algunas precisiones que hay en materia de nuestra historia. Esto se va a trabajar con universidades públicas y privadas, y también vamos a contar con el apoyo del Consorcio de Investigación Económicas y Sociales. Punto número 5, el proyecto de promoción de becas del Bicentenario en alianza con embajadas y agencias de cooperación. Vamos a tener una primera reunión con el gobierno británico para que la beca Chevening pueda empezar a incluir algunos aspectos puntuales vinculados a los ámbitos de nuestra comisión. En otros proyectos tenemos un concurso de arquitectura enfocado en la restauración de espacios del Congreso y sitios históricos. Acá podría tener cabida el petitorio del congresista García Belaunde en relación a espacios como el Centro Cultural, nuestro museo y el propio archivo, en colaboración con el Colegio de Arquitectos del Perú y Facultades de Arquitectura. Desarrollo de rutas turísticas vinculadas siempre al Parlamento y un trabajo especial con la Marina de Guerra del Perú, porque no olvidemos que en el 2021 también se conmemora el bicentenario de la Marina de Guerra, para lo cual ya he conversado con el almirante Gonzalo Ríos y le pediré en su momento que encabece este programa de coordinaciones al almirante Tubino, en el caso que se apruebe este plan, esta ampliación. En el punto número 7 se va a incorporar, vamos a tratarlo en la Junta de Portavoces, la congresista Luz Salgado. En anterior sesión de nuestra comisión se dispuso que los expresidentes del Congreso se incorporen, de este periodo parlamentario, se incorporen a la comisión. La Junta de Portavoces va a tomar cuenta de ese pedido, de tal forma que la congresista Luz Salgado se estaría incorporando a la brevedad posible. Luego tenemos una serie de coordinaciones, una de las cuales tiene que ver con los parlamentos de América Latina. ¿Qué sucede? Nosotros estamos recibiendo una serie de pedidos telefónicos, aún no escritos, por eso no los comunicamos,
de embajadores para reunirse con nosotros para ver el tema del Bicentenario. Es lamentable señalar que lamentablemente el Poder Ejecutivo todavía no le ha dado una dinámica especial a este proceso de reuniones, por eso están acudiendo al Congreso. Nosotros tenemos 2 puntos para empezar a establecer coordinaciones. Uno es con parlamentos de América Latina que tienen que ver directamente con el proceso de independencia del Perú, como por ejemplo Chile, Argentina, Colombia, que están mucho más cercanos a nosotros, la propia Venezuela, Ecuador, y el otro con aquellos parlamentos que quieren colaborar en procesos de investigación, en becas. En ambos casos hemos considerado un cronograma de visitas a los señores embajadores que estará a cargo del congresista Jorge del Castillo. ¿Por qué él? Porque ya en nuestra primera reunión vimos que el aspecto de coordinación parlamentaria estaría a cargo de la Mesa Internacional de Relaciones Exteriores, que está a cargo del congresista Jorge del Castillo. Y algunas coordinaciones específicas, como por ejemplo con Argentina, a cargo del congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que ya tiene una relación cercana con el Senado, tal como se precisó en la sesión anterior, a raíz de unas conferencias que había dado en Buenos Aires. Esto también queda abierto a que participen junto con el congresista del Castillo aquellos parlamentarios que así lo crean conveniente. Lo importante es empezar a establecer ya un cronograma de visitas con los señores embajadores para que como consecuencia de esas visitas pasemos a establecer las coordinaciones con los respectivos parlamentos. En el caso chileno hay una gran predisposición del señor embajador Roberto Ibarra, que es necesario señalarla, con el cual ya tuvimos un primer evento del Bicentenario, al cual lamentablemente no pudo asistir el exministro de Cultura Salvador del Solar, pero que sin embargo ha retomado un especial vuelo y que trató, entre los temas que se vieron, la devolución de libros. Y allí se señaló que uno de los grandes problemas que existen es que muchos de nuestros libros están en manos de colecciones privadas, pero el gobierno de Chile está tratando de hacer una recopilación, está buscando un par peruano para mejorar ese proceso de identificación y recopilación, pues existe la voluntad de devolverlos. Entonces, si esta comisión ha tratado eso y nosotros lo autorizamos, pues el señor Jorge del Castillo empezará las conversaciones con el embajador Ibarra para luego pasar a la visita con el Parlamento chileno, a la cual podríamos ir varios de nosotros. Una vez que se concrete la visita a través de los parlamentos, obviamente me encargaré yo de gestionar ante la mesa directiva el viaje y todo ese tipo de cosas, para que de esa manera todos los parlamentarios de esta comisión especial puedan trabajar armónicamente. El otro punto tiene que ver con el cronograma de audiencias descentralizadas. El congresista Humberto Morales solicitó un cronograma. Lamentablemente no lo podemos hacer, pues tenemos que coordinar primero con esta junta directiva que se ha formado de los gobiernos regionales, que es la cual nos va a decir el orden de prioridades que luego someteré acá. Pero si se autoriza este plan ahora, empezamos a trabajar de una vez con esta comisión y podremos satisfacer al congresista Morales en su petitorio. El punto, el congresista García Belaúnde también mencionó a Malakowski. La embajada polaca está interesada en celebrar todo lo referente a la contribución polaca en materia de infraestructura, tanto urbana como vial, comunicacional. Y la señora embajadora quiere tener un trabajo muy cercano con esta comisión. El congresista Francisco Villavicencio, presidente de la Liga Parlamentaria Peruano-Polaca, ha manifestado este deseo de la embajada de Polonia, por lo tanto lo pongo a consideración, pues también ingresaría en el cronograma de coordinaciones que haría el congresista Jorge del Castillo con Polonia, que ha solicitado una reunión especial. Para ver los alcances, el congresista del Castillo primero tendríamos esa reunión junto con el congresista Villavicencio. Otro punto importante que debería ser aprobado ahora es establecer ya las comunicaciones más intensas con el ministro de Cultura. ¿Por qué con el ministro de Cultura? Porque él es el secretario técnico de la Comisión del Bicentenario del Ejecutivo. Nuestro ámbito de acción culmina en el 2024 y tiene una de las fechas centrales en el Bicentenario del Congreso de la República. Es necesario precisar que en el caso del Ejecutivo vence en el 2021. Pero el ministro de Cultura quiere tener reuniones más sistemáticas, inclusive acudir acá para expresar cuál es el plan de gobierno, en este caso, o el plan de trabajo del gobierno, del Poder Ejecutivo,
y si es autorizado por esta comisión empezamos el contacto para que nos pueda visitar y exponer. Y finalmente, dentro del plan hay la solicitud de apoyo a iniciativas privadas. La comisión ha recibido los siguientes pedidos. De Divas Producciones, la obra de teatro La visita de Bolívar, del autor Herbert Morote. Con lo cual se está coordinando llevar a cabo una conferencia de prensa, si es que lo autorizamos, para el día 17 de abril a las 11 de la mañana, para lo cual se les va a enviar el documento respectivo con los alcances para ver si estamos de acuerdo o no en patrocinarlo. Y luego la Comisión del Bicentenario de la Pontificia Universidad Católica quiere organizar 3 congresos internacionales sobre la independencia y ellos están solicitando un trabajo más activo del Congreso, inclusive una colaboración para imprimir archivos, material informativo, locación, etcétera, etcétera. Entonces es una cuestión que vamos a ver si lo aprobamos o no para solicitar el apoyo respectivo a la mesa directiva. Y la Asociación Nacional de Universidades Públicas quiere tener una reunión de trabajo para que el sistema universitario público empiece a trabajar más coordinadamente con nosotros en la difusión de las actividades del Bicentenario e inclusive hacer foros locales. Quiero señalar que la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque ha creado la Comisión del Bicentenario en Lambayeque y quiere trabajar con nosotros para las actividades en Lambayeque. Eso lo canalizaríamos si es que es aprobado. Pasamos a la votación. Los que permitan que el equipo técnico empiece a trabajar ya en el desarrollo de todos estos proyectos, por favor, levanten la mano. A favor. Los que estén en contra. Pasamos al punto 5.2. Hay un convenio que ya fue aprobado por esta comisión con la empresa Alcott Hispana para la campaña del 1.000.000 de libros. ¿Por qué lo traigo a colación nuevamente? Presidente, perdón, quisiera interrumpirlo para no dejar pasar lo que usted ha dicho. Dos cosas. Antes que se me pase, disculpe, presidente, que lo interrumpa. El ministro de Marina último que aprobó este guisado de declarar héroe a una persona que murió de un resfriado es Willy Hart Esparza. William Hart, ¿ya? Por si acaso. William Hart Esparza, que me dicen que ya falleció. Entonces hay que decirle eso, ¿no? Yo tuve un intercambio de cartas con él. Y finalmente sobre Huancayo, sobre Malacosky, presidente, que usted ha hablado. Malacosky era cuñado del mariscal Benavides. Y como, claro, hoy día sería un crimen que el cuñado te haga el Palacio de Gobierno, el palacio que tú ocupas. En realidad Malacosky hizo la parte de atrás, la parte de la residencia de Palacio, que no estaba hecha. La parte de adelante la hizo famoso arquitecto francés, que fue el mismo que hizo el Hotel Palace en Madrid, ¿no? Pero la parte de atrás la hizo Malacosky, igual que el Congreso. El Congreso fue hecho por Emil Roberts, pero la parte del Senado, que no estaba hecha, la parte interior, no la parte exterior, la parte interior la hizo Malacosky justo con la fachada posterior, un poco inspirada en lo que ya había hecho Emil Roberts. Entonces, Malacosky es un arquitecto muy conocido, pero tiene descendencia. Tiene los Malacosky Benavides y, bueno, ahora debe tener nietos. El hijo también fue arquitecto y ahora debe haber nietos o bisnietos que se les puede convocar perfectamente bien en reconocimiento a lo que ha hecho el padre, que fue un arquitecto. Pero también hay otro polaco, presidente, que fue el que hizo los ferrocarriles, diseñó los ferrocarriles y fue gran constructor de ferrocarriles impulsado por Meix, porque Meix era un aventurero en realidad. Era un hombre que tomaba las obras pero contrataba a terceras personas, ¿no? Y bueno, y quebró pues en Estados Unidos y en el Perú hizo una serie de cosas raras. Hay una serie de cartas de Meix publicadas que demuestran lo que era. Pero Malacosky creo que es una cosa diferente. También hay que tomarlo en cuenta porque, si bien es cierto, él no tiene descendencia, en el Perú hizo una gran labor como polaco en la construcción del ferrocarril pues a Huancayo, ¿no? Disculpe, presidente. Una vez más, muchas gracias, congresista García Belaúnde. Se llama Malinowski. Malinowski. Bueno, seguía con este punto 5.2, el convenio con la empresa Alcott Hispana. ¿Por qué lo traigo a colación nuevamente? Porque luego de haber aprobado el convenio con ellos para el 1.000.000 de libros a través del patronato de la UNI, hemos tomado nota que el financiamiento del proyecto
se realizará mediante auspicios comerciales con empresas privadas. En ese sentido, el logo del Congreso aparecería junto a los logos de empresas privadas, las cuales no conocemos aún. Entonces, eso es un riesgo hacia el futuro de que, por decir, aparejamos junto a una empresa que podría estar comprometida en problemas. Eso no lo sabíamos cuando aprobamos este proyecto. Por eso yo quisiera saber si continuamos o no con este convenio. Porque si no sabemos quiénes son los patrocinadores, y ahora nos lo informan que va a haber una serie de patrocinadores y quieren que el Congreso con su logo aparezca junto a esto, yo creo la posición de esta presidencia es que no es conveniente. No sé, pero lo dejo. Quisiera escuchar sus opiniones respecto a este tema en específico del convenio con la empresa Alcott Hispana, que iba a ser el proyecto del 1.000.000 de libros. Presidente, yo creo que es un riesgo, evidentemente, pero por otro lado, no contar con el apoyo logístico o financiero o el apoyo profesional de gente que sabe, yo creo que sería un error. Yo creo que tenemos que buscar información, pero negarse a una colaboración de esa naturaleza lo veo un poco absurdo, ¿no? Pedir información a las embajadas, pedir información al Ministerio de Cultura, pedir información al Ministerio de Justicia, no sé, información hoy día por internet es muy fácil averiguar qué están haciendo esas empresas, qué han hecho. El problema es que aún no sabemos los nombres de las empresas y todavía no nos lo dan. Si no, obviamente negarnos sabiendo cuáles son las empresas averiguaríamos, pero lo hemos solicitado y aún no lo sabemos. Y tengo la impresión, congresista García Belaunde, que ellos estarían utilizando nuestro logo, como ya hemos aceptado, para que de esa manera puedan conseguir ya el financiamiento, cosa que al principio no se dijo. Al principio pidieron única y exclusivamente el patrocinio para este 1.000.000 de libros con ellos y nada más. Ahora resulta de que hay una extensión para solicitar apoyo financiero de empresas privadas. Igual, yo creo que la idea sigue siendo la misma, averiguar bien, escarbar bien sus antecedentes, ¿no? Claro, algún provecho tendrán que sacar, tendrán que sacar, pero que sea un provecho pues intelectual, profesional, no un provecho económico, ¿no? Sobre todo cuando, si sabemos que son empresas que tratan con gobiernos o con instituciones cuestionadas, ¿no? Cuyo dinero es cuestionado. Yo creo que ahí está el tema nada más, ¿no? Entonces vamos a solicitar mayor información para traer a la comisión y tratarlo en la próxima reunión. Mientras lo vamos a mantener stand-by. El otro punto, por favor, ya breve porque los parlamentarios tienen otras reuniones. En la misma línea, señor presidente, creo que sí es necesario que la parte privada también involucrarlos, ¿no? Pero sí hay que averiguar hasta qué punto es su identificación de esas empresas que pueden ser privadas con los más altos y nobles intereses del Perú. De acuerdo. Ya. Y lo último, porque sí hay una empresa, que no voy a decir su nombre, que debe 4.000 millones y emplea su firma para utilizar nombres de héroes, que ya después se lo voy a decir en forma reservada, para hacer su difusión de su empresa, ¿no? Pero eso creo que sí está mal. Nada más, señor presidente. De acuerdo, congresista Donaire. Visitas a parlamentos de América Latina. No se cuenta aún con una agenda de visitas, pero sí hay solicitudes verbales de varios parlamentarios. Todos tenemos contactos con diversos parlamentarios. Esta presidencia solicita la autorización de la comisión para que, en vista que ya se había tomado la decisión de que el congresista del Castillo preside esta mesa parlamentaria, autorizar a las coordinaciones al congresista Jorge del Castillo con la canciller Cayetana Aljovín para que y las embajadas del Perú de los países que mencioné hace un momento para establecer una agenda de visitas. Yo quisiera, por favor, que los que estén de acuerdo lo manifiesten levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Sí. Por ejemplo, Chile acaba de instalar parlamentarios y estos tienen para varios años y ya comprende el plazo. Colombia acaba de elegir, ¿no? Los otros gobiernos no lo sé, ¿no? Hay que precisar bien. Pero eso es muy importante porque a veces uno puede estar tratando con parlamentarios que no van a estar en la época y terminas en nada, ¿no? O sea, que
Por lo menos Chile-Colombia está asegurado y yo estoy yendo a Colombia y voy a hacer unos contactos el día 23-24, ¿ya? Por mi cuenta. Gracias, congresista Jorge del Castillo. También precisar que en anterior sesión se mencionó darle prioridad a los países de la Alianza del Pacífico. Luego, el punto 5.4 que hemos tomado del petitorio del parlamentario García Belaúnde, felicitar al almirante Yávar Acuña y difundir su obra. ¿Los que están de acuerdo? Por unanimidad se ha aprobado. Luego, se solicita la autorización de esta comisión para preparar una respuesta a la señora Natalia Sobrevilla en función de lo planteado por el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Yo estoy completamente de acuerdo en que la respuesta es pertinente, más aún cuando ésta se ha difundido públicamente. Los que estén de acuerdo, por favor, por unanimidad. Otro punto del congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que ha estado muy productivo el día de hoy. Una visita, no, y lo felicito, porque esa es la dinámica. Yo felicito a todos por la participación. Esta es una de las pocas comisiones que tiene quórum total. Eso demuestra el interés existente. La visita al archivo del Congreso de la República. Yo quisiera precisar, porque he sido aludido por el congresista García Belaúnde en la visita al Archivo General de la Nación. Yo soy de aquellas personas que está convencido que el Sistema Nacional de Archivos es un desastre. Lo sabemos porque ya esto se remonta a la presidencia del congresista Petrosi en la Comisión de Cultura. Y creemos que un país sin memoria es un país que está condenado a una serie de falencias. ¿Por qué le di prioridad? Y por el respeto que le tengo a todos ustedes, es necesario que lo detalle al Archivo General de la Nación, porque van a ser desalojados. En un país como el nuestro, con tanta riqueza histórica, no es posible que el Poder Judicial le ponga una línea de cese al cobijo que tiene de una gran cantidad de documentos, ¿no? Les está pidiendo que se vayan. Entonces, fui para apoyar en el propósito de la mudanza, porque por si acaso ya existe un dispositivo legal y un terreno. Congresista Belaúnde, ¿está pidiendo la palabra? No, presidente, a ver, usted me dice que el archivo que está en el sótano del Palacio de Justicia va a ser cambiado. No, lo que sucede, Duvernier Rodríguez, el presidente del Poder Judicial, ya solicitó que se vayan. Ya. Bueno, nosotros podemos solicitar que se le dé un plazo de 1, 2, 3, 4, 5 años, lo que sea necesario, y nosotros demos una ley declarando de interés la construcción de un nuevo local. La ley existe. Entonces, es por eso de que, conversando con la jefa del Archivo Nacional y sabiendo de la precariedad también de nuestro archivo, podríamos a partir de su solicitud tomar el Sistema Nacional de Archivos como una preocupación de nosotros, que es lo que quisiera hacer, porque nuestro archivo, siendo importantísimo, pertenece también al Sistema Nacional de Archivos. Entonces, el problema que tenemos va por el lado de los investigadores, de economías de escala y aún más, en base a la idea planteada por usted, congresista García Belaúnde, es importante que los recursos que vengan del Ejecutivo, que nosotros no tenemos, también se utilicen para identificar en las regiones el deterioro de todos nuestros archivos. Yo acabo de estar en Lambayeque y en Piura y la situación es peor que penosa, peor que penosa. Entonces, si autorizamos ahora ver el tema en general y dándole prioridad obviamente a nuestro archivo, yo creo que se podría establecer un mini comité que podría estar encabezado por el congresista Petrosi, que ya trató el tema en la Comisión de Cultura, para ver el tema de archivos. Si ustedes están de acuerdo, muy bien. Presidente, no se olvide nuestro archivo también. De nuestro archivo, he hablado de nuestro archivo. Ya. La cagué empieza por casa, claro. Presidente, disculpe usted. Así es, estimado Víctor Andrés. Hasta me he hecho rimar. 5.4. Cronograma de audiencias descentralizadas. Este es un pedido especial del congresista Humberto Morales y yo estoy completamente de acuerdo con él. Entonces, hay un proceso de intermediación con este consejo directivo que se ha conformado en el GORE, que conforman los gobiernos regionales de Ayacucho, Huánuco, Lima Provincias, Junín y Arequipa. Entonces, si lo permite la comisión,
voy a establecer el contacto para que me hagan ya la prioridad y con mucho gusto se lo hago llegar, congresista Humberto Morales. Quisiera empezar un cronograma de trabajo con este sector del Poder Ejecutivo que es el GORE para establecer el cronograma de visitas descentralizadas y buscar el apoyo logístico una vez que esté calendarizado con nuestra mesa directiva. Pues yo creo que todos deberíamos trasladarnos y acá debería haber un apoyo especial de la mesa directiva, pues son actividades que estando dentro de lo parlamentario merecen una atención especial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Los que estén de acuerdo? Bueno, finalmente, se solicita la exoneración de trámite de aprobación de la presente acta. Perdón, tiene la palabra. Perdón, presidente, no hemos votado mi pedido para que venga el señor Juan Antonio Silva de la Biblioteca Nacional. Mil disculpas, congresista Petrosi, mil disculpas. Los que estén de acuerdo con el pedido para que acuda el señor bibliotecario encargado, muy bien, aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. ¿Ah? Antes que termine de exponer usted, presidente, ya estamos votando. No, es que ya el tiempo ha corrido y yo comprendo que estamos... Ese es el problema, pues, miren, una cosa ya para terminar simplemente como un colofón, ese es el gran problema de la subrepresentación. En la próxima sesión, con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde y el congresista Jorge del Castillo, hemos venido hablando de manera informal sobre la presentación de los grandes proyectos del Bicentenario, que es algo que vamos a exponerlo, porque hay cosas dentro de esta subrepresentación, el Senado, etcétera, etcétera, que yo creo que deberían ser acogidas por esta comisión, que cuando se incorpore la